pinto yo aquí y qué puedo aportar yo a este evento y en general a la obra de mi padre y al estudio de la obra de mi padre, se me ocurrió que lo que debía hacer era intentar tratar a mi padre como trato a los escritores del siglo de oro. Yo me dedico a la filología, al mundo de la literatura, pero al mundo de la literatura clásica. Yo hago literatura del siglo XVI y literatura del siglo XVII. Tony sabe mucho más que yo sobre la poesía de mi padre. Manuel sabe mucho más que yo sobre la conexión que tuvo mi padre con el mundo del flamenco. Isidoro sabe mucho más que yo sobre el periodo de actividad política de mi padre. Y Alejandro en realidad sabe mucho más que yo sobre muchas cosas de la vida de mi padre, que son prácticamente hermanos, entonces yo llegué un poco tarde para eso. A la hora de... Bueno, entonces cuando ya cumpliendo una edad uno se da cuenta de que ha empezado a alejarse del padre para acercarse al padre, en un viaje que yo ya me he hecho físico, me he ido de España, he estado mucho tiempo fuera de España para luego volver a España y ahora vivir en el barrio donde crecí, precisamente donde estaba la casa, en la calle Cactus, pues vivo cosa de 20 metros de ahí, prácticamente al lado de esa casa. Me di cuenta que quizá lo que mejor podía hacer era pues intentar acercarme a él, exactamente igual que hubiera hecho con Quevedo. Y entonces lo he hecho de dos maneras. Por un lado, he hecho trabajo de filólogo, trabajo de archivo, y por otro he hecho trabajo de estudioso de la literatura, intentando recuperar partes de la obra de mi padre que no están editadas, porque yo considero que la poesía está magníficamente editada. En esta antología pueden todos ver, pues, yo creo que realmente el meollo poético que tenía. Tenemos una obra poética completa editada en Morón de la Frontera, que recoge prácticamente todo, que además vamos a poner al día al final de este año en una edición que va a salir en Salamanca. Es decir, la poesía está bastante trabajada, con bastantes inéditos. La poesía está bastante trabajada, lo que no está tan trabajado es la prosa, y no está tan trabajado el ensayo, y no está tan trabajado el teatro, es decir, las otras partes de la actividad literaria de mi padre. Entonces, por cosas de la vida, hace un tiempo me encontré con un archivista, un archivero del Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares. Y gracias a este contacto he podido entresacar documentos que les interesará a los miembros del Partido del Trabajo, a los miembros del Partido Comunista, por cierto, para los miembros del TOP, del Tribunal de Orden Público. Mi padre no militaba en el Partido del Trabajo, sino en el Partido Comunista Internacional, lo que aquello pudiera ser. En lo que se reescribe y se ve, en fin, a partir de documentos físicos, tal y como haría con Quevedo, los procesos que tuvo mi padre en la cárcel, las razones por las que supuestamente salió y las razones por las que todos sabemos que salió y por las que entró. Asimismo, he encontrado en los archivos de la censura varias obras teatrales de una agrupación que Alejandro rememora en la introducción a esta magnífica antología, en la que he podido rescatar al menos dos inéditos teatrales de aquella época y los he editado y los estoy estudiando, poniéndolos en situación y demás. Y he encontrado, por ejemplo, en los archivos de la censura prosística, los comentarios furibundos, divertidísimos, del censor que por dos veces vio el libro de flamenco, una aproximación crítica, y que en su segunda revisión censorial decidió que solo por la última letrilla ese libro merecía ser quemado, que de no ser por los nuevos vientos políticos jamás hubiera visto la luz, ¿no?
Entonces ese tipo de documentación me parece interesante, no solamente para que la recopile yo, sino para que en un momento este tipo de actos tenga una continuidad dentro del mundo de la literatura, es decir, dentro del mundo de la academia, para que alguien en algún momento se anime a hacer una tesis sobre el autor, porque es un autor que merece la pena, y es un autor que merece la pena por las siguientes razones, y aquí ya voy a hacer como de historiador de la literatura. En primer lugar, merece la pena porque tiene un anclaje con el pasado, y sigo hablando de mi padre tal y como hablaría de Cervantes. Tiene un anclaje con el pasado, es decir, él mantiene una constante que se ve en los libros de poesía y se ve en los libros de prosa, y se ve sobre todo en el ensayo, que es la solidaridad y la creencia en que el pueblo tiene una cultura propia, inmanente, eterna, que une las jarchas con la poesía satírica del siglo XV, con las celebraciones del carnaval medieval, con las celebraciones del carnaval gaditano contemporáneo y de Morón de la Frontera. Que además se puede ver de manera diáfana en autores que van más allá de las fronteras de Morón, de las fronteras de Sevilla, de las fronteras de Andalucía, de las fronteras de España y de las fronteras de Europa. Lo cual le lleva a encontrar en la voz de Vallejo, de César Vallejo, y de algunos otros autores, sobre todo de la izquierda latinoamericana, una especie de continuidad con lo que él ha visto, tanto en términos ideológicos como en términos estéticos, con el mundo del flamenco y, de manera muy importante, con el mundo cultural del pueblo en general. Y que a su vez él cree que desemboca en un movimiento que me hace tremenda